El miedo es una emoción fundamental que nos ha acompañado a lo largo de la evolución. Es crucial entender sus mecanismos y su papel en nuestra vida diaria. Bienvenidos amigos a este cuarto episodio tan interesante que tiene que ver con el miedo en la vida humana. Hoy hablaremos de los mecanismos del miedo y su impacto desde la perspectiva humana y psicológica. Te invito a que te suscribas, a que le des like, a que nos sigas desde la plataforma de tu preferencia y comencemos con el tema del día de hoy. El miedo no es solo una sensación, sino una compleja respuesta biológica y psicológica. Se activa para protegernos, pero cuando es desproporcionado nos puede paralizar. Hablemos un poco de la neurobiología. Recordemos que vamos a estar dando más idea, más materia, más contenido que tiene que ver directamente con el funcionamiento de nuestra persona desde la emoción del miedo. Y hablemos de algo que solamente algunos especialistas y quienes les gusta o tienen interés por estos temas de los funcionamientos humanos y de los dinamismos internos conocen, pero quiero proporcionarte el siguiente contenido para que lo puedas tener un poco más cerca de ti. Hablemos de la amígdala y el sistema límbico. Por ahí de seguro has escuchado algo de ello y si no, bueno, pues aquí vamos a desarrollarlo un poco. A nivel cerebral, el miedo se orquesta principalmente en el sistema límbico, un conjunto de estructuras que regulan las emociones, la memoria y el comportamiento. La pieza central de este sistema en la respuesta al miedo es la amígdala. La amígdala es una pequeña estructura con forma de almendra en lo profundo del cerebro. Es un órgano que tenemos en nuestra cabeza. Funciona como un detector de amenazas de alta velocidad. Cuando percibimos un peligro potencial, digamos un ruido fuerte o una figura oscura en la noche, la información sensorial llega primero a la amígdala. Es la primera reacción del estímulo externo que entra en mi cuerpo. Y obviamente esto es de manera instantánea. Esta reacción desencadena una respuesta de lucha o de huida. Es como cuando llegas a tu casa y está todo oscuro y no encuentras el apagador o el contacto, vaya, y entras así como que, ay, ¿dónde está? No lo ubico. Y te da esa sensación como de miedo. Es tu amígdala la que está funcionando. Libera hormonas como el cortisol y la adrenalina, que preparan al cuerpo para enfrentar el peligro o escapar de él. Esta respuesta rápida, que la describe muy bien un autor mundialmente conocido y tal vez muy querido o apreciado por tantos, Daniel Goleman, como un secuestro emocional. Él lo describe así en su gran obra La inteligencia emocional. Y esto permite una acción inmediata sin pasar por la evaluación racional de nuestra corteza prefrontal, que es la que regula a la amígdala. Es la que le dice, a ver, detente un poquito, no te me vayas tan rápido, ¿sí? Digamos que son dos espacios en nuestra cabeza. La amígdala es la parte bestial, ¿no? La parte instintual de protección y digamos, el bote pronto para actuar. Y nuestra parte frontal del cerebro le dice, espérate, calma, calma,
No podemos irnos tan rápido, piénsalo 2 veces, ¿sí? Y esa es la lucha que se da en automático en nuestra cabeza. Ahora bien, los miedos aprendidos y condicionados. No todos los miedos son innatos. Muchos son aprendidos o condicionados a través de experiencias. El psicólogo John B. Watson, pionero del conductismo, demostró este principio con su famoso experimento del pequeño Albert, donde condicionó a un bebé a temerle a las ratas blancas asociándolas con un ruido fuerte. Hablemos de la fobia. Un ejemplo, el miedo a volar, la aerofobia. Puede no ser un miedo innato a la altura, sino un miedo condicionado después de experimentar una turbulencia severa que asociamos a una posible caída. Quienes hemos tenido oportunidad de viajar en avión, siempre hay en nuestra cabeza, cuando estamos tranquilos o relajados y o a lo mejor estamos también tensos, el miedo a viajar por avión, por lo que escuchamos, por lo que nos dicen, porque allá sucedió algún evento en el que hubo turbulencia, en el que hubo algo que provocó algún tipo de accidente y dices, híjole, pues no tengo de dónde agarrarme y seguro la caída será fatal. Por lo tanto, pues tenemos ese temor creado por un condicionamiento externo, ya sea de palabra o por alguna experiencia de alguien o porque yo mismo lo he experimentado o lo he vivido. Ahora hablemos del trauma. Un ejemplo, una persona que sufre un accidente de tráfico puede desarrollar un miedo intenso a conducir o incluso a subirse a un coche, incluso si la situación ya no presenta un peligro real. El cerebro, nuestro cerebro, asocia el vehículo con el evento traumático, creando una respuesta de miedo automática. Esto se da mucho en personas que por alguna razón son muy nerviosas y que sus nervios los llevan a crear escenarios fatalistas o de alto riesgo. Yo recuerdo un familiar muy cercano a su servidor que lo que era transporte público le tenía tirria, o sea, no miedo, tenía un pavor extremo a subirse a un transporte público, más cuando eran, digamos, las van o las vans, los colectivos que llevan pues un promedio de 12, 15, 17 pasajeros y que bueno, pues vas además como sardina, ¿verdad? Metido en una lata y la velocidad a la que se mueven estos personajes de transporte público. Y obviamente el hecho de sentirse encerrada, el hecho de sentirse con poco movimiento o espacio hasta para acomodarse en el asiento, esta persona pues tenía pavor, ¿no?, a subirse al transporte público. Bien, ahora hablemos del impacto del miedo en el pensamiento, la emoción y el comportamiento. El miedo tiene un efecto profundo y holístico en nuestra persona. El miedo tiende a sesgar nuestro pensamiento, principalmente hacia lo negativo. La mente se llena de pensamientos catastróficos. ¿Qué pasaría si? ¿Seguro va a salir mal? Esas son expresiones que constantemente están en nuestra cabeza. ¿Qué pasaría si voy? ¿Qué pasaría si no voy? ¿Si lo compro o no lo compro? ¿Si le hablo o no le hablo? Esto limita la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de ver soluciones. Un estudiante con miedo a fracasar
puede tener un bloqueo mental. Por decir, cuando está haciendo su examen o está haciendo una relatoría, se bloquea su cabeza y ya no se acuerda de los conceptos, ya no se acuerda de la experiencia, ya no se acuerda de los datos importantes o los datos duros que requiere plasmar en su documento y olvidar todo lo que estudió. Y créanme que esto le pasa al más inteligente o al que no tiene una inteligencia, digamos, tan brillante o tan sagaz. Pero este bloqueo se puede presentar en cualquiera, por más preparado y estudiado que estés. Ahora, la emoción. Los sentimientos como la ansiedad, el pánico y la frustración a menudo acompañan al miedo. Un miedo constante puede llevar a una sensación de ansiedad generalizada, impactando la salud emocional y física. Créanme que esto, incluso yo lo he vivido en carne propia, la sensación de temor, de ansiedad, es tremenda y te paraliza, te empieza a cerrar, digamos que esa fluidez con la que quieres hacer las cosas, con las que quieres pensar, con los temores que va generando, sí te hace desacelerar tu proceso interno, tu forma de actuar, de reaccionar, tu fastidio se incrementa, tu deseo de estar aislado se nota más. Y esto hay que trabajarlo, definitivamente. Esto hay que poner soluciones, herramientas que nos permitan fluir mejor. La respuesta común al miedo es la evitación. ¿Sí? Me empiezo a escabullir, me voy de la reunión, evito hablar con alguien, ya no quiero estar presente en determinados momentos, limito a menor tiempo mi presencia. Si una persona, por decir, tiene miedo a hablar en público, evitará las oportunidades de hacerlo, lo que limita su crecimiento, tanto humano, emocional y profesional. Otros comportamientos pueden ser la agresión o la sumisión. Hay gente que por miedo se somete, se arrodilla por el temor a que me quiten el trabajo, por el temor a que me van a regañar, y gente que también maneja su miedo de una manera contraria, en donde se vuelven inquisidores de los demás, que se vuelven jueces críticos y duros con esas personas. ¿Pero por qué? Porque detrás de ese rostro duro, estoico, tal vez intransitable, existe un gran miedo. Así que para quienes de repente se saben como que yo las puedo de todas, todas, vale la pena que hagas una pausa y busques qué hay detrás de ese yo puedo lo que sea. Porque en tu persona y en tu interior, en ese silencio que a veces es ensordecedor en ti, puede que exista un miedo muy importante. El psicólogo Paul Ekman, que ya lo hemos mencionado en otros episodios, ha estudiado cómo las emociones básicas, incluido el miedo, se manifiestan universalmente a través del comportamiento y las expresiones faciales. La cara no engaña. Así como se dice que los ojos son la ventana del alma, el rostro no engaña de lo que está pasando una persona. Bien, ahora vamos a una perspectiva un tanto más desde la humanidad, desde la parte netamente humana, el miedo como parte de la experiencia nuestra. Más allá de la psicología, el miedo es una parte intrínseca de la experiencia. No es algo que debamos erradicar, sino comprender y gestionar. Como especie, hemos evolucionado con el miedo como mecanismo de supervivencia. No se trata de eliminarlo, sino de aceptar que es parte de nuestra vida.
El filósofo existencialista Kierkegaard habló de la angustia como una experiencia fundamental que surge de la libertad humana y de las posibilidades infinitas. El miedo, en este sentido, es la emoción que nos confronta con nuestra propia fragilidad y finitud. Amigos, sentir miedo antes de mudarse a una nueva ciudad, por ejemplo, es una respuesta natural a la incertidumbre. Reconocer este miedo nos permite validarlo y, a pesar de él, tomar la decisión con valentía. El valor o la valentía es el antídoto del miedo, pero necesitamos crecer y cultivar el valor. Diferenciemos algunas cosas. El miedo, la ansiedad y la preocupación. Aunque están relacionados, estos conceptos no son lo mismo y entender sus matices es clave para la autoobservación. A partir de aquí, quiero que lo que voy a ir compartiendo te sirva como ejercicio propio de cómo estoy en estos aspectos. El miedo es una respuesta a un peligro real, inminente y específico. Hay un objeto o situación concreta que lo provoca. Ejemplo, ver a un perro agresivo que corre hacia ti. Definitivamente eso es un miedo real, no hay vuelta para atrás. La ansiedad es un estado de alarma difuso, no específico y a menudo anticipatorio. Es el miedo a una amenaza que podría ocurrir en el futuro. No hay un objeto claro, digamos que genera cierta ceguera frente a lo que va a acontecer. Por decir, la ansiedad es sentirse nervioso de manera constante y sin una razón aparente. Y la preocupación es el componente cognitivo de la ansiedad. Son los pensamientos y aquello que voy rumiando sobre posibles resultados negativos. Por ejemplo, darle vueltas y vueltas a la cabeza pensando que podría perder mi trabajo. O que si compro determinado objeto, ¿qué van a decir en mi casa? ¿Qué va a decir mi pareja, mis hijos, mi mamá, papá, quien buenamente esté cerca de ti? Diferenciando estos tres conceptos, quiero hablarte acerca de la importancia de la autoobservación, que he sido bastante insistente en ello. La autoobservación es la capacidad de notar y reconocer nuestros propios estados internos, ojo, sin juzgarlos. Es el primer paso para dejar de ser esclavos de nuestras emociones y empezar a gestionarlas. Te pongo un ejemplo. En lugar de reaccionar impulsivamente con enojo en una discusión, la autoobservación me va a permitir notar la sensación de miedo o frustración en nuestro cuerpo. Detenerte un momento, un instante, te va a servir para elegir una respuesta más constructiva. Ya lo había dicho Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Usa ese espacio, por favor. En ese espacio está nuestro poder para elegir una mejor respuesta. Y en nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y libertad. La autoobservación es la llave que abre ese espacio. Te lo encargo, por favor. Detente antes de actuar. Ese lapso pequeño, pero créeme que si me observo, me detengo, decidiré y actuaré mejor. Y por lo tanto, lograré y construiré más madurez en mi persona. Bien, amigos, pues
Vamos a detenernos aquí. Te invito al próximo episodio en el que seguiremos hablando de estos temas que son apasionantes y te agradezco tu escucha. Te agradezco que esto te vaya sirviendo gradualmente y que sea para bien tuyo y quienes estén en tu entorno. Te invito a que te suscribas, le des like y nos sigas y nos escuchamos en nuestro próximo episodio.